Pudo haber sido de otra manera, pero así fue. Bienvenidos a otro episodio de Así Fue. En el día de hoy nos honra con su visita dos colegas y amigas, las licenciadas Sariely Rosado y la licenciada Polel Artigo. Un placer tenerlas aquí. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Estamos súper contentas de estar aquí con ustedes en este proyecto que sé que lo han trabajado muy bien. Súper orgullosa que nos hayan invitado. ¿Te parece familiar esta escena? Las cuatro juntas. Es como un sueño hecho realidad tener dos abogadazas que nos engalanen aquí. Sí, porque ya en la oficina hemos estado las cuatro haciendo maldades. Hemos hecho cosas que para otro momento las reservaremos, pero en cuanto a la profesión legal, pocos abogados son de esta altura. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por esas palabras. Muy agradecida de estar hoy aquí y poder colaborar, ¿verdad?, para mejorar nuestro sistema de justicia en lo que podamos. Sí, ¿no? Y que la gente conozca, que la gente entienda, porque una de las razones de hacer de este espacio es porque vemos muchos abogados en los medios y ustedes han participado en otros programas, pero son de las poquitas que tienen la experiencia del litigio en el día a día. Y la gente a veces, pues, las personas que a veces llevan a analizar casos y cosas en los medios de comunicación, no necesariamente es el que está metido allí. Como estamos Barbie y yo como abogadas, ¿verdad?, litigante, tú fuiste juez, o sea que tú estuviste en el estrado, has sido también abogada de defensa, tú fuiste fiscal y ahora eres abogada de defensa, o sea que somos profesionales del derecho que hemos corrido, como uno dice, varias bases y tenemos el insight como es, porque lo hemos vivido en primera persona en esos procesos. Así que yo creo que es bien importante, ¿verdad?, que el que nos ve, el que nos sigue, nos escucha, tenga la oportunidad, y por eso hacemos el esfuerzo de tener recursos como ustedes para poder explicar bien en arroz y habichuela cómo es que en realidad se va del cobre en el tribunal. Y pues ya que les di la introducción, básicamente les dije, Sariely, o sea, en términos de lo que ha sido tu carrera como dentro del derecho, ¿cómo tú empezaste en el derecho? Pues yo empecé, voy a ser breve porque si no me siento que llevo como 50 años de abogada. También Juárez tiene más que tú, no te preocupes. Eso ayuda. Voy a hacer una salvedad, Chantal, desacertada para variar. En un momento que yo le doblaba la edad, yo tengo 60 años, cumplí 60 años. Te ves bien. Claro. Me veo perfecta. Continúa. No, mentira. Y Chantal dice, no, ella que me dobla la edad. Y yo, pues yo tendré 120 años. No, yo dije que me dobla los años de experiencia. Sé que quiso adjudicarlo de vieja, problema de ella. Bueno, yo me refiero al récord. Ok, bueno, pues en esencia yo empecé la profesión como oficial jurídico en el Tribunal Supremo. Ahí estuve 2 años ¿Con quién? El juez Fuster Berlingeri, que en paz descanse. Tuve las buenas relaciones con el juez Rebollo, con quien todavía tengo una buena amistad, con el juez Hernández Denton. Así que fue una experiencia muy grata, edificante y que todavía hoy día sostenemos relaciones. Luego de eso fui a la Sociedad para Asistencia Legal. Estuve por espacio de año y medio. Crucé para el Departamento de Justicia, Procuradora General. Trabajé como directora de opiniones, ayudante del secretario de Justicia y luego tuve un tiempo como fiscal también. Ahí nos conocimos. Ahí la conocí, yo fui a trabajar como fiscal con Polet, estábamos compartiendo la oficina, así que desde el primer día nos hicimos besties. Ni siquiera sos amiga de Polet. Y viceversa. Sí, pero Polet es algo que yo no conozco a alguien, de verdad, que no la conozca y no sea amigo de ella. Porque a ti siempre hay alguien que te odia y habla mal de ti, y de mí también. Espérate, déjame ver. De mí también. Y nos conocimos en casos exacto, adversos. Tú y yo nos conocimos, exacto, siendo la contraparte, pero salimos amigas hasta el sol de hoy. Igual Continúa, Sariely, ¿qué estás, Valve? Y luego entonces de fiscal me fui a la práctica privada un tiempo. Luego dirigí la Comisión de Evaluación Judicial como directora ejecutiva en el Tribunal Supremo. Y de ahí me voy a la judicatura, casi 10 años en la judicatura, dedicando los últimos 5 o 6 años a jueza de lo criminal. En esencia eso. Y volviste a la práctica Y privada. ahora estoy nuevamente en la práctica privada, eso es así. O sea que tú no te fuiste porque se te culminara el término. No. Tú, por la razón que sea, decidiste reincorporarte a la abogacía. Eso es así. Ok. Sí. Pues Lady, tú cuéntanos, ¿cómo incursionas tú en el campo del derecho? Pues yo comencé como fiscal especial, recién graduada. Fue una experiencia espectacular. Yo nunca había votado, siempre decían que eso eran puestos bien políticos,
pues yo creo que ahí papá Dios me ayudó, porque yo creo que yo nací para eso. En ese momento yo estaba bien, eso era lo que yo quería. Luego me nombraron como fiscal regular y me confirmaron, y ahí estuve en total como 11 años y medio. Ahí renuncié y entonces comencé como abogada a la práctica privada desde el 2014 hasta ahora. He tenido pues bastantes casos de interés público, algunos han sido primera plana, y ha sido una experiencia espectacular, ¿verdad? En los dos, como Juarbe inicialmente nos estaba diciendo, yo he tenido la oportunidad de estar tanto como representante del Ministerio Público como ahora abogada de defensa. Son perspectivas diferentes, pero igualmente si uno tiene el compromiso puede tratar de ayudar al sistema de justicia y tratar de buscar lo mejor para aportar al sistema de justicia. Me encanta también. ¿Cómo ustedes ven, o sea, allá ambas que fueron fiscales, cómo ustedes, en comparación al tiempo en que estuvieron en fiscalía, cómo ustedes pudieran comparar esa época a lo que estamos viendo en estos tiempos? Que en la época en que ustedes eran fiscales, yo no recuerdo haber visto fiscales yendo a los medios de comunicación a hablar de sus casos como lo estamos viendo recientemente. ¿Ustedes entienden que eso ha sido un cambio, por ejemplo, que hemos visto en estos últimos años? Bueno, yo siempre he visto que los fiscales, a diferencia de por ejemplo, de los jueces, y comparo a los fiscales más con los jueces que los fiscales con los abogados. ¿Por qué razón? Porque los fiscales son nombrados por el gobernador en un puesto de nombramiento y confirmados por el Senado, al igual que los jueces. Así que hago esa comparación porque son puestos, ¿verdad?, de ejecutivo y de legislativo, nombrados y confirmados. Los fiscales siempre han tenido la opción y la oportunidad de ir a los medios. Creo que ahora se ha recrudecido más y eso pues ha traído un poco que los casos se ventilen muchas veces más en la prensa que en el propio tribunal. Y pues los abogados de defensa muchas veces, por razones obvias, por el derecho a permanecer en silencio, son menos vocales que los fiscales que son los que tienen que probar su caso. Así que de más está decir que los jueces barren con ellos el piso, y esa es la realidad que ocurre diariamente, y no tienen la oportunidad de defenderse, porque existen los cánones de ética profesional que le aplican a todo quien es abogado, y los abogados somos todos, fiscales, jueces y los abogados, y existen los cánones de ética judicial que solamente le aplican a los jueces, y hay un canon en específico que habla de que un juez nunca puede hablar ni para decir su nombre. Así que en ese sentido, pues muchas veces yo lo que veo, y lo veo verdaderamente tratando de ser lo más objetiva posible, es que a quien le echan la culpa de todo es a quien no se puede defender, a quien es como pues al fantasma. El culpable es quien no está. Bueno, y eso es lo que yo creo que vimos el caso de la señora, la adulta mayor, que la agredieron en Toa Baja, y todo se había enfocado en la juez que no encuentra causa, y cuando divulgan la grabación de los procesos, por lo menos María y yo, de hecho, la escuchamos, la analizamos aquí, y es como que esa juez no puede hacer otra cosa, es que no podía hacer otra cosa. Ella no podía, no había manera que no fuese un desapego total al derecho, a la justicia. Y yo digo, si eso no ella actuó de conformidad a la prueba que le fue presentada. Sí, pero oye, la acribillaron casi una semana y pico hasta que eso salió a la luz. Lo que pasa es que la gente lo que ve es el resultado, sin ver el proceso. ¿Y qué pasa? Yo veo una persona toda golpeada, una persona mayor, y yo digo, sea quien sea, es culpable y tiene que ir, y tiene que ir preso. Pero ¿qué ocurre? Este fue el ejemplo que yo di, y es que es así. Sí, que tú estuviste comentando el caso. Lo estuve comentando. Una persona, un asaltante que se mete a asaltar, y ese asaltante, que es el que provoca todo eso, sale muerto. ¿Quién fue el peor que salió? El asaltante, que salió muerto, pero fue el que lo provocó. Así que muchas veces no podemos solamente ver el resultado, hay que ver qué fue lo que ocurrió. De la totalidad de las circunstancias, claro que sí. Exactamente. Y qué bueno que ahora, yo creo que ha habido una apertura. Yo creo que yo me atrevería yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que desde que May Toro no es presidenta, yo creo que un esfuerzo grande que ella ha hecho es traer la tecnología al punto de que los procesos judiciales sean lo más transparente posible. Lo estamos viendo, que se están transmitiendo la mayor parte de ellos, los que se pueden y los que se Algo que jamás hubiéramos soñado. Eso es cierto. Se le ha dado al pueblo de Puerto Rico
Porque una cosa es decir, vamos a ser transparentes, y otra cosa es ser transparente. El que el pueblo de Puerto Rico pueda ver un juicio, escucharlo, eso es producto, y lo reconozco, de la honorable Maite Oronoz. Y las personas tienen participación activa, así porque es. Cuando uno ve cuántas personas están viendo los casos. Eso es así. Y tú ves cómo va aumentando. Oye, la gente quiere verlo. No, y yo creo que eso es transparencia total y está excelente. Pues yo creo que esta oportunidad que hemos tenido, ¿verdad? De que ya podemos llevar el tribunal a las casas de los puertorriqueños, porque se pueden ver, ¿verdad? Por las distintas redes y medios. En las últimas semanas estuvimos viendo el caso de Cosculluela, que hubo una controversia de varias vistas sobre pruebas exculpatorias. Y hubo varias suspensiones, porque los abogados de defensa insistían en que había una prueba exculpatoria que no se les había entregado, y el saldo, ves que pues llegan a un acuerdo con fiscalía y el caso se termina. Pero yo por lo menos participo en otras plataformas, y eso es un tema que la gente no entiende, la gente está como confundida. ¿Qué es eso de prueba exculpatoria? Sobre todo porque pues sí sabemos, ¿verdad? Muchas personas entienden que los procesos criminales tienen distintas etapas, que van desde lo que es la regla 6, que es la primera etapa, es el primer escenario en que se encuentra un ciudadano cuando le van a radicar un cargo. Luego tiene la vista preliminar, dependiendo, ¿verdad?, si es un delito grave o menos grave, y pues finalmente el juicio. Y yo creo que es la primera, por ser un artista, por ser la figura que es, que sea, ¿verdad?, la gente está más pendiente a qué es lo que está pasando, y eso yo creo que fue una controversia en ese caso bien medular. Y eso de la prueba exculpatoria está altamente resuelto en el Tribunal Supremo. La prueba es una pregunta que yo creo, y voy a suplicar a Paulette Sarelli, que se le pueda explicar a la gente. ¿Qué es la prueba? De una manera digerible. Pues le voy a explicar. La prueba exculpatoria es cualquier prueba favorable que esté, ¿verdad?, en control del Estado, sea favorable para impugnar o para exculpar a una persona que está encausada en un proceso criminal. La pregunta, ¿cuándo se activa esa responsabilidad de parte del Ministerio Público? En cualquier etapa. Hasta en la etapa investigativa, cuando la persona, se supone que si es prueba exculpatoria no se somete al caso, ¿verdad? Porque si tú tienes prueba que obviamente esa persona no es, o que no es como se dice que fue, pues no se someta. Pero si se llega a someter en cualquier momento que el Ministerio Público advenga en conocimiento de que hay prueba favorable, impugnatoria o exculpatoria, se le tenga que dar a la parte adversa, en este caso a los abogados de defensa. No, eso no está a discreción del fiscal, ni tampoco hay publicidad, déjame guardarme esto, eso no se puede hacer. O sea, eso pudiésemos decir que eso pudiese constituir algún tipo de conducta antiética. El Canon 5 específicamente establece que los procesos son para buscar la justicia y la verdad. O sea, uno no puede, eso éticamente, aunque tengamos posiciones distintas, tanto el Ministerio Público como la defensa, todos estamos responsabilizados a cumplir la ética profesional, y el Canon 5 habla y abarca sobre eso. Yo tengo una pregunta, hilando con lo que está hablando Chantal y agradeciendo obviamente la intervención de Paulette Sarelli. Cuando tú estabas en el puesto de la judicatura y tú venías, porque me imagino que en algún momento veniste a conocimiento de que no se dio la prueba exculpatoria, ¿qué efecto tenía eso una vez que la señora juez o el señor juez advienen conocimiento de que habiendo prueba exculpatoria no fue provista bajo una regla, creo que es la regla 95 de descubrimiento? Sí, pero voy a explicar, mire. Adelante. De ordinario, la prueba exculpatoria muchas veces surge cuando se habla del descubrimiento de prueba, como lo has dicho, que es la regla 95. Y la regla 95, la famosa regla 95 de procedimiento criminal, aplica luego de vista preliminar y lectura de acusación. Es cuando el caso pasa de vista preliminar, que hay causa para acusar, va a lectura de acusación, y ahí es que se abre el descubrimiento de prueba. Así que para las etapas tempranas de regla 6 o de vista preliminar es muy difícil que desde ya surja que haya prueba exculpatoria. No es imposible, pero no es lo más que ocurre, no es lo más frecuente. Pero debo detenerte ahí, pero si hay un colador cuando el Estado ceja la investigación. A mí me pasó. Yo tengo, ¿verdad? Si puedo intervenir en este sentido, yo tuve, de hecho, el caso Leading, que es el caso que le dicen el caso de Barbarita, porque era Barbarita fue la perjudicada, fue en vista preliminaar. En el que estuvo Roberto Alonso Rivera Schatz. Eso es así. Fue en vista preliminar.
yo tuve una experiencia hace poco donde la alegada víctima dice algo totalmente contrario a lo que había dicho en la declaración jurada y lo que había dicho en el proceso. Eso fue en vista preliminar. O sea, no necesariamente se activa después de la regla 95. Si un testigo está sentado declarando en cualquier etapa, puede ser hasta en regla 6, y dice algo contrario a lo que hay en el sumario fiscal, hay versiones distintas, pues el Ministerio Público tiene la responsabilidad y la obligación, que no es discrecional, a inmediatamente darle al abogado de defensa para que pueda contrainterrogar efectivamente, porque eso es un derecho constitucional de confrontar y contrainterrogar a ese testigo. Entonces, ¿qué pasa si el Ministerio Público sabe que ese testigo está mintiendo? Lo sabe porque lo tiene en la declaración jurada, lo tiene o notas de la gente o notas que dio de versiones anteriores cuando llenan formularios y se queda callado. Pues ahí le aplican los cánones de ética. De hecho, en este caso que yo le digo a Barbarita del Vega Ortiz, específicamente le hace una advertencia al Ministerio Público sobre la responsabilidad que tiene. El Ministerio Público tiene la obligación. Déjeme aclarar algo. Yo no dije que la prueba exculpatoria surja como parte de la regla 95. Lo que pasa es que desde el inicio, desde regla 6, desde antes, si el fiscal sabe que hay prueba impugnatoria o prueba favorable, se lo tiene que dar. Lo que ocurre es que para efectos de los procedimientos criminales de ordinario, el abogado de defensa entra en conocimiento de la totalidad de la prueba una vez pasa a vista preliminar. Eso es correcto. Por lo tanto, aunque sí ocurre que en vista preliminar uno puede darse con la ocasión de ver que hay prueba diferente, que una testigo se está contradiciendo y eso es prueba favorable, no es lo necesariamente usual, porque luego es que tienes la totalidad del caso en tus manos en la regla 95. O sea que esa frase sacramental que escuchamos tanto de los diferentes estándares de prueba, de la cintila, para una regla 6, no impide que se le dé, una vez que el Ministerio Público hace, ¿verdad?, se consulta el caso, etcétera, no impide que sea utilizada, o se le desglose, como bien dice Paulette, a quien representa en defensa. Eso es así. Sí, lo que Sarely está diciendo es que cuando la defensa adviene en conocimiento de toda la evidencia que tiene el Ministerio Público, es cuando se activa la regla 95. El enfoque que yo les expresé ¿Y qué es lo más común que ocurre? O sea, que cuando se dan una etapa no en regla temprana, 6, más adelante. Por eso, porque yo entendí que lo que tú quisiste decir es que cuando es en una etapa más temprana, eso no es lo común. No es lo común, es que cuando uno va a regla 6, prácticamente en regla 6 se puede presentar el caso o por declaración jurada o por el que testigo. no es lo más lo común que se advenga en conocimiento De de la la defensa. prueba, la prueba no sabe ni lo que van a Por decir. eso, y a veces se somete hasta sin la persona estar necesariamente. Es que es por declaración Pero jurada. lo que el enfoque mío es que Sí, es pero yo digo responsabilidad imputado. del Ministerio Público. Siempre es que si responsabilidad. es responsable del Ministerio Público que aunque el abogado de defensa no tenga el descubrimiento de prueba, el Ministerio Público conoce su prueba. Exacto. Y aquí la pregunta incómoda, ¿verdad? Lo siento, yo soy abogada normal y corriente. Eso ocurre en la realidad, en el mundo vivo, los fiscales. Cuando Bueno, van el a caso de radicar- Barbarita ocurrió. Bueno, por eso, y en Estados Y Unidos... está plasmado en una jurisprudencia. Ok, pero hoy, estamos en 2024. Para eso Rivera Chat tenía el pelo oscuro. Hoy 2025, perdón. 2025. Eso ocurre. Oiga, Ay, las caras de ustedes lo dijeron todo. no contesten. I rest my case. I rest my case. Oiga, para la prueba exculpatoria, bajo el debido proceso de ley y los cánones de ética, no se necesita ninguna etapa. El fiscal sabe que tiene prueba que le favorece al acusado o al Sarely, imputado. eso es lo que está escrito. Eso es lo que está escrito. Yo lo que estoy preguntando es allá afuera. Ok, eso es lo A que está Pancho escrito. Cara Queso, si se la van a Fíjense, dar. yo no quisiera Generalizar. el Yo puedo Ministerio entender. Público. Esa parte la puedo porque la experiencia que yo he tenido, yo fui muchos años fiscal y yo defiendo la institución del Ministerio Público. Muy bien. Porque me siento parte de ella, aunque ya no lo estoy. Y respeto mucho a los fiscales, ¿verdad? Eso es una responsabilidad ética de cada abogado. Y en este caso, pues, si ostenta el puesto de fiscal, pues ese fiscal
en ese momento tiene la obligación ética de cumplir con eso. De venirse en conocimiento de que no lo hizo, ¿sería sujeto de una acción disciplinaria? Bueno, lo que pasa es que este es el punto más importante de toda esta controversia. El abogado de defensa, aunque yo quisiera proteger a mi compañero fiscal, no puedo, porque yo tengo un deber ético con mi cliente que va por encima de la relación buena que yo puedo tener con el fiscal y con la justicia, obviamente. Pero éticamente, con mi cliente yo me tengo que sentar y decirle, mira, esta prueba viga no me la dieron, él tenía la responsabilidad porque tengo una responsabilidad ética con mi cliente. Que básicamente yo veo mis casos de la siguiente manera: ese cliente es como si fuera yo, en el sentido de que a mí me gustaría que me defendieran como yo estoy defendiendo a mi cliente, porque si yo estuviera en ese lugar donde él confía, el cliente confía plenamente en mí, ese acusado, yo quisiera que a mí me representaran como yo lo estoy representando a él. Muy bien. Es como cuando uno va a un doctor, que uno dice, tengo esto, que ese doctor dé lo máximo por mí. Si me tiene que operar, que me lo diga, si me puede resolver esto con una pastilla, pues así mismo yo veo, ¿ves? Y ven acá, y cuando la prueba surge ya, más el caso entrado en el procedimiento, ya una vez se activa la regla 95 y empieza a salir toda esta prueba exculpatoria, ¿cuál es el deber del Ministerio Público más allá de entregarla? Bueno, lo que pasa es que si esa prueba la pudo haber utilizado el acusado o el imputado en la etapa previa y se la ocultaron, es un problema para el Ministerio Público. Es una violación del debido proceso de ley. Es una violación del debido proceso de ley y cumple con los cánones de ética. Y no se está sirviendo la mejor justicia. Y si la prueba exculpatoria fuese de tal grado que eliminara los elementos del delito, pues entonces ahí se podría presentar una desestimación. Son otras cosas, como el caso que pasó de Barbarita. Eso es lo que pasó, que se presentó una desestimación. Yo tengo conocimiento de un caso porque pues he participado en él, en que, por ejemplo, el caso se radica y la prueba, siguen investigando el caso después de haberse encontrado causa de una regla 6 en alzada. Siguen investigando todavía, ya para etapa de juicio se dan varias vistas de seguimiento, porque todavía el Ministerio Público está pidiendo unos supines y unas cosas, y todo lo que vino saliendo era todo preexculpatoria, todo era preexculpatoria. Entonces, depende de la etapa. Todavía el caso sigue para adelante y ya va para juicio. Wow. Todo depende de la etapa, porque si es en vista preliminar y no se dio, es la desestimación. Si salió culpable, si se recurre, se podría entonces esa persona, el caso... Cuando dices si se recurre, ¿a qué te refieres? Al apelativo, Okay. Y entonces se determina que si en efecto hubo prueba exculpatoria, pues entonces eso equivale a una absolución. Todo depende. A un nuevo juicio. Y a un nuevo juicio. De ordinario, casi siempre lo que hacen es que envían para hacer un nuevo juicio. Un nuevo juicio, excepto que la prueba sea de tal magnitud que incluso el apelativo lo absuelva, pero lo que ocurre es pero que está empoderado hacia hacerlo el apelativo. Exactamente, sí puede. Eso es correcto. A mí me llama, en ese caso en particular me llama la atención porque al final del día el saldo ha sido que se radicó un caso sin prueba. Y entonces estamos todavía en una etapa de juicio en el que todavía siguen pidiendo órdenes para seguir buscando por dónde poder encausar criminalmente, o sea, por dónde encontrar culpables, porque ya está encausado criminalmente, o sea, por dónde puede encontrar culpable a una persona, y toda la prueba que ha salido, y es como que yo digo, ¿hasta qué punto en realidad, o sea, qué efecto tiene un asunto como eso? O sea, ustedes como exfiscales y tú, esa que fuiste, o sea, porque nosotros tuvimos uno de los episodios que ya, ¿verdad?, se transmitió. Nosotros hicimos una dura crítica al fiscal de distrito de Bayamón, porque salió, ¿verdad?, distintos casos en los medios de comunicación hablando de cómo es que ellos reciben un caso, cómo es que se investiga y cómo es que se toma la determinación de erradicar. Y comparamos el caso del médico, no sé si ustedes están tienen esos hechos al día, del médico que el 167 tiene esta situación con este otro carro y que le disparó, correcto. Y pues hubo un revuelo mediático nuevamente porque la gente entiende que como es un médico, pues le están dando cierto privilegio y un trato distinto a si fuera Juan del Pueblo, y pues va el fiscal con otros fiscales a explicar que ellos tienen que investigar, que ellos no someten casos que no tengan la prueba más allá de duda razonable, porque la idea es prevalecer en todas las etapas del proceso. Pero entonces luego tienen el caso de la adulta mayor, que cuando escuchamos la regrabación nos enteramos que no sabían nada, ni que habían unas grabaciones, ni que habían unas cámaras de seguridad, ni que la que llamó fue la esposa de la policía. O sea, entonces pues nosotros hicimos esa comparación porque él dio varias entrevistas y para un caso hizo unas expresiones y para otro hizo otras.
Entonces, yo entiendo que no, ¿verdad? Y les hago esta es nuestra posición y es lo que, ¿verdad?, discutimos aquí. A lo mejor ustedes nos pueden dar una explicación que nos haga cambiar la visión que tenemos en cuanto a esto, porque recuerden, ustedes son criminalistas, nosotras no. Yo pienso que... Para la pregunta, en el sentido de que realmente los casos deben investigarse bien antes de radicar regla 6. Precisamente eso es lo que yo iba a comentar. La etapa más importante para mí, ¿verdad?, según mi experiencia, es la investigación. Ese es el pilar del caso. Si uno no tiene una investigación completa, y entonces muchas veces, ¿verdad?, y yo estuve en los zapatos, entra la prensa, entonces empieza la presión pública y mediática. Eso, si el fiscal no es un fiscal que dice, espérate, yo tengo que hacer mi investigación porque es mi responsabilidad, y entonces hay una directriz o lo que fuese, ¿verdad?, no sé el caso, eso puede haber un fracaso a la justicia. Yo creo que el fiscal tiene que cogerse el tiempo, investigar, porque ese va a ser, finalmente eso va a repercutir en el resultado final. Y una investigación completa es entrevistar testigos, tomarles declaración jurada. A veces los testigos no quieren hablar en el momento, hay que como que pasarle la mano, explicarle el proceso para que ellos entiendan, no tengan miedo, explicarle todas las alternativas. Pero sería algo atípico, entonces, el caso mío que yo te estoy planteando, de que a nivel de juicio todavía estamos investigando. ¿Sabes lo que pasa? Esto, lo que se me ocurre, y en efecto es así, es los casos los investigan diferentes seres humanos. Cada fiscal tiene también su forma de investigar y de entender si va o no va a radicar. Así que ahí siempre hay una variación, igual que los jueces. Dicen, ¿y cómo puede ser que un juez determine una cosa, una fianza tan bajita, y otro juez una fianza tan alta, ¿verdad? Que eso es un tema bien controversial. Sí, que vamos porque cada cual tiene, ¿verdad?, el sentido de la justicia de una forma en particular, lo entienden. El derecho es una guía, pero no está escrito en piedra. O sea, no es como que pues todos los días se hace jurisprudencia. ¿Y por qué? Porque esto puede variar todos los días. Y de esta misma forma, pues, cuantos fiscales hayan investigando y vean su caso de una forma, pues así lo entenderán y lo empujarán de esa forma. Así es como yo lo puedo entender. Sí, pero lo que pasa es que él fue tajante, ¿verdad? De que así era que se investigaban todos los casos. Así era que se sometían, por lo menos en su jurisdicción, ¿correcto? Esa fue, lamentable por demás. Yo lo bueno es que yo no soy abogado criminalista. Para mí, y puedo entender que haya cierta... Bueno, para mí, yo creo que es sumamente desafortunado decir algo, una generalidad, cuando vamos a casos particulares, no es así. O es general o es particular. No pueden ser las dos cosas. Lo que pasa es que todo depende del caso. En un caso de violencia doméstica, donde va una víctima y te narra todo perfectamente, tú puedes corroborar visualmente. Hay otros casos que hay que ver trayectoria de bala, hay que ver medidas, hay que ver testigos, ¿verdad?, que es un área abierta. Cada caso tiene su particularidad. Pues por lo tanto, entonces debemos entender que no podemos generalizar. No podemos generalizar porque cada caso tiene su norma de acuerdo a las circunstancias de los eventos y el tipo de delito y el tipo de caso. O sea, yo creo que hablar general, yo sí podría decir generalmente todos los casos hay que investigarlos bien, ¿verdad? Porque hay que hacer justicia. Eso sí se puede hacer de forma general, eso hay que aplicarlo a todos los casos. Pero cómo se investiga cada caso, la rapidez o el tipo de evidencia que hay que recolectar es totalmente distinto de acuerdo a caso. Eso es lo que yo, ¿verdad? ¿Cuánta rapidez se debe tener para buscar la verdad? Bueno, yo pienso que la justicia y la verdad hay que buscarla, hay que hacer lo más rápido posible, pero hay que hacerlo de manera efectiva. Eso iba a decir, esa es la máxima de derecho. Eso es correcto. Porque a veces tú tienes una persona ahí con un grillete que le estás arruinando la vida y resulta que es inocente. Entonces, tanta investigación y tanta cosa, tú tienes a veces una persona un año ahí esperando. No, pero es que la investigación debe ser... Se pospone el juicio, se pospone la BP. Yo pienso que uno debe investigar antes de, ¿verdad? Porque no es como que tú vas a... Yo creo que para tú someter un caso, el fiscal debe tener una convicción clara de que esa persona es
culpable, cometió culpable. los hechos. Mira, y una pregunta. Porque si no, sería un fracaso a la justicia. Una pregunta. ¿No es correcto plantear, por ejemplo, que toda prueba exculpatoria automáticamente implica que procede un archivo del caso? ¿No? No. Hay que ver hay un caso resuelto que establece que hay que ver la materialidad. Sí hay la obligación de entregarla para confrontar a los testigos o confrontar, pero no es que vamos a archivar el caso. No, claro. Eso no es lo que está. Hay que ver cuán exculpatoria es esa Sí, prueba. pero la obligación es entregarla para que a lo mejor te favorecen algún elemento, pero Claro. no otros, porque los delitos tienen varios elementos y a Exactamente. lo mejor en uno te puede ayudar en términos de algún atenuante o algo, pero no significa automáticamente, o sea, porque a veces la gente piensa, ay, pero es exculpatoria, pues se acabó el caso. No, No. Eso no El es último correcto. caso, el de Ashley. el de Ashley Torres, exactamente. Precisamente eso es lo que discute el caso. Expliquen, porque parece que el que nos está escuchando no. Bueno, ese no. caso establece que lo que están planteando es que debieron haber entregado esa prueba y que hubiese habido un resultado probablemente distinto. Ella Entonces, salió culpable. Ella Y salió hubiese- culpable. Exacto. Y hubiese sido diferente, ella dice, si hubiese entregado la prueba. Entonces el Tribunal Supremo estableció, ¿verdad? Discutió todos los hechos, todos los elementos y entendió que había que establecer si eso hubiese cambiado el resultado final. Y en este caso entendió que no, que había que ver la materialidad, o sea, cuánto podría cambiar el resultado si hubiese sido algo más contundente o algo más específico que fuese a atacar exactamente un elemento del delito, pues hubiese podido cambiar el resultado. Que, o sea, es una de las cosas, ¿verdad? Del caso que es por el que venimos, el de Cosculluela, los abogados se arrancaban un brazo, que él era inocente y que había aquí, pero es culpatoria por un tubo de llave y no la estaban entregando. Y terminan pues haciendo un acuerdo de culpabilidad por una reclasificación de menor grado. O sea que en ese sentido no necesariamente, a lo mejor sí había prueba exculpatoria, tal vez, ¿verdad? Para una reclasificación de delito, pero no implicaba necesariamente que no se pudiera probar, ¿verdad? Que incurrió en algún tipo de conducta delictiva. Exactamente. Es que realmente no conozco bien, ¿verdad?, la No, investigación. pero como lo dijiste, es así. La prueba exculpatoria no necesariamente es que no puedas salir culpable al fin y al cabo, sino que es una prueba que en algún momento o en algún grado te beneficia, pero eso no significa que hay algo que te beneficia y vas a ser inocente. Exacto, puede No. ser algo que te favorezca, algo para impugnar un testigo, Pero o que algo no cambie te- el resultado. Que o sea algo culpable. que es cuando, o sea, puede ser algo favorable. Ven acá, y a nivel de un juicio, o sea, si a ti te radican cargos, ¿verdad?, por X cosa, pero ya a nivel de juicio y la prueba que recibe el juez puede encontrar culpabilidad por un delito menor, ya en etapa de juicio. Sí. Ok. Menor incluido, o sea, Ok. Sí. Tiene que ser un delito menor incluido. Menor incluido. Sí. Si no, no. pero en vista preliminar podría entonces, le pueden presentar un caso y el juez puede escuchar prueba y encontrar por un Es que delito alguien distinto. una vez me dijo que por eso a veces se renuncia a la vista preliminar incluso. Sí. Sí, porque en vista Sí. preliminar sí es diferente. En vista preliminar, el juez escucha la prueba y si le prueban unos elementos, se pueden convertir en juez Un delito mayor. instructor y encontrar causa por un delito distinto. Mayor. Puede ser Mayor. mayor, puede ser Mayor. menor. Y como asunto de estrategia, la gente la renuncia. Sí. A veces Dice- tú ves las personas que dicen, eso es que es culpable y la estás renunciando. No, no, es Pero que no. En derecho criminal dice que la prueba no enmienda las alegaciones, ¿verdad? Claro. Pero a nivel de vista preliminar, cuidado, porque si la prueba es de un delito mayor, por ejemplo, si radicaste un caso de 401 que es distribución de sustancias controladas, y la prueba que pasa es que esa distribución se hizo en un parque o en una Un plantel escuela, escolar. o en una escuela, ya es un delito mayor que es un 411 y las penalidades y las consecuencias son fatales, o sea, son nefastas, son en peores. esa etapa sí te pueden. En esa etapa puedes establecer que hay causa por el 411. Y entonces ahí lo que sucede es que el juez se convierte en juez instructor para explicarle, ¿verdad?, a las personas que no conocen estos procesos. Se convertiría entonces como una etapa de regla 6 en cuanto a los delitos nuevos. ¿Y instructor por qué? Pues porque Instructor, porque esa prueba, no, pero porque esa prueba por primera vez está desfilando Eso es y no así. desfiló En su presencia. En su presencia. básicamente exactamente. se convierte en una regla 6 En una regla esos nuevos delitos. Y se le hacen todas las advertencias al acusado Sí. sobre eso nuevo que pasó ante ante el juzgador. Por eso es bien importante que el abogado de defensa, antes de llegar allí, también haga su investigación. El fiscal hace una, pero el abogado de defensa, porque
si el abogado sabe que puede surgir una prueba distinta a la que se le está imputando, Evitar sorpresas, tiene que claro. sentarse con su cliente y decirle, mira, Háblame claro. háblame claro, si la persona se sienta, el testigo se sienta ahí y dice esto que no está alegado todavía, puede haber causa por otros delitos que te empeoren, ¿verdad?, la situación. Porque Hay eso una estratégicamente máxima que a mí siempre me ha gustado. Un abogado nunca pregunta algo La que no sabe cuya la respuesta no sabe. Eso es así. Sí. Eso es Porque ahí correcto. tú estás jugando Y con fuego. otra cosa es, nunca sientes un testigo que a última hora los clientes son locos. Mira, no, que fulano lo vio todo, te la voy a llevar allí el día. No. Si yo no me he sentado Ujú. con ese testigo antes y lo he entrevistado y sé lo que... Yo no lo siento, aunque el cliente me obligue. Le digo, pues hay que suspenderlo. Y si, o sea, hay que hacer algo, pero yo no voy a correr ese chance porque los testigos, los acusados o los imputados te pueden decir una cosa y resulta que cuando el testigo... Es otra. Es otra. Y se forma una pelota de frangolla. ¿Qué? Y no, y tú empiezas ahí como que, ay, Dios mío, empiezas a sudar. No, eso es... Una pesadilla. Eso es, yo he visto compañeros que han cometido ese error y yo digo, Dios mío, pero... Sí, no, esto es algo bien delicado, sobre todo porque yo creo que a veces, ¿verdad? Y es otra crítica que hemos hecho a Amarillo, obviamente desde nuestra experiencia como abogadas que nos dedicamos a otra cosa que no es necesariamente derecho criminal. Lo que pasa es que a veces como abogadas de familia, sí, en los casos de familia, a veces tienes alegaciones de índole sexual, de maltrato, que termina a veces tu cliente enfrentando un proceso criminal y por default, ustedes lo saben, por eso es que nos conocemos, hacemos equipo, porque estamos todos los que le estamos dando algún tipo de representación en los distintos procesos que se abren con esas alegaciones, pues formamos equipo y tenemos que hablar y pues de ahí siempre Marillo, y de hecho con las enmiendas que se están proponiendo para hacer más punitiva la ley 54, imponer a todo el mundo el grillete, nos preocupa el hecho de que vemos la regla 6 como una desventaja para la persona a quien se le está acusando. Es terrible. Y cuando tú estás contemplando enmiendas como esta, con lo que eso implica para esa Ya persona, es ley, o sea, no. por la eso, o sea, enmienda ya, es ley. exacto, ya en esta, exacto, es correcto. Es preocupante el hecho de que, ok, yo no tengo problema con que me enmiendes la ley y le hagas todo lo punitiva que tú quieras, pero me tienes que reforzar esta regla 6, porque yo creo que el ciudadano va en una desventaja horrible. Lo es. Y por ejemplo, el tipo de práctica que María y yo tenemos es bien común, que cuando tú tienes dos padres aquí arrancándose los cantos por una custodia, es bien común que se hagan alegaciones de parte y parte, Claro. de violencia de género, de maltrato, y ya tú pensar, a mí se me paran los pelos de pensar los próximos casos que yo tenga contenciosos, de que el próximo cliente que llegue a la puerta de esta o la mía, le van a encasquetar Por un eso es grillete. que, precisamente por eso es que nosotros trabajamos en equipo, porque la motivación es lamentable. Yo creo que dentro de las preguntas que se hacen en las órdenes de protección debe estar, ¿hay algún procedimiento, qué etapa y quién es el demandante y quién es el demandado? Sí, porque Sí, para saber cuál es porque el la motivo. realidad Si es me que vas a ahora... recrudecer este sistema, dame un sistema de regla 6 justo. Es que la regla Dame- 6, mire, la regla 6 con los casos de ley 54, que puedo entender que han ocurrido, ¿verdad?, los feminicidios, que es la orden del día, y puedo entender que quieran entonces hacer el proceso criminal más estricto, pero el proceso criminal más estricto no resuelve el problema de los feminicidios. No resuelve, Y trae, para mí, ¿verdad?, muy humildemente trae otro problema. Sí. Las reglas 6 de ley 54 las presentan por declaración jurada. ¿Y cómo es esto? Para que los ciudadanos entiendan. Está el juez, está el abogado, el fiscal. El fiscal trae literalmente unos papeles, se los da a la jueza los lee, el abogado está ahí, el imputado ahí. ¿Qué dicen esos papeles? Pues lo sabe la jueza y el fiscal. That's it. Y el abogado está ahí esperando. Pues el papel aguanta todo lo que le pongan. ¿Y quién puede contrainterrogar un papel? Nada, pues, Nadie. esa es buena pregunta. ¿Y qué pasa? Entonces, esta persona con una cintila, pues, ¿qué hace el juez? Bueno, pues lo que dice este papel. Básicamente es proforma. A mí me parece Es causa. proforma y eso es lo más triste. Ese es el problema, es proforma. Y mire lo que pasa. Pues con esto, cualquier juez va a decir, pues esto me parece causa. Ay, Le yo mete nada más y la deseo- última, yo nada y más la- deseo que a todos los le legisladores que mete- votaron por eso les Pero radican miren cuál es el 54 para problema. el Y la indicto, última, grillete. Pero déjame terminar. El Mira, problema es que le meten ¿por qué el te ríes? grillete a todos los delitos. Poncha más Walve, poncha más Walve, riéndose. No, pero todos los delitos de ley 54, grillete. ¿Y qué significa grillete? Que tienes que estar a una distancia de 30 minutos Con un o perímetro. más. Un perímetro, que eso es Te básicamente... limitan tu libertad de Si estás movimiento. en San Juan, tienes que irte a Fajardo o a Cabo Rojo. O sea,
es una te afecta tu trabajo. Hay personas que le pueden custodio. Eso es el precio en la casa, y ni en la casa, porque si está en el perímetro. Pero es que y hay patronos que ya tienen políticas, te endilgan el grillete y te suspenden del trabajo. Y se está dentro del perímetro. Entonces, que la alegada víctima pone, que ponen como 5 direcciones para que te tiene que ir súper lejos, porque si pone la casa de la mamá, que es acá, el trabajo acá, donde yo vivo acá, diferentes lugares que la alegada víctimas ponen, son áreas de exclusión y no necesariamente es donde ella vive, puede ser casa de la mamá, lugares donde visita. Donde en lugar de tienes que ubicar a tu cliente, tienes que buscar la conchinchina porque no te va. Eso está y tienes que buscar un tercer custodio. ¿Qué significa? No es que te vayas con el grillete a vivir solo a Cabo Rojo. No. Tiene que haber allí una persona que esté allí, que la casa donde te vas a quedar tenga el arrendamiento, que diga que ese arrendamiento, que el arrendador está consciente de que tienes un grillete, que vas a vivir con este tercer custodio, que este y la presunción de inocencia es una situación. Si tú vas llegando, y si te la radican por papel, por eso la presunción de inocencia. La ley 54 toda por papel. Repito, yo creo que a todo el que le votó por esa medida le radiquen una para que les peten un grillete y que sea de embuste, porque eso es otra. Nosotros grabamos ya, o sea, tuvimos un episodio aquí con el ex juez Alfonso Martínez Piovanetti, estábamos hablando de las estadísticas, la tecnología, ¿verdad? El uso que se le da para desarrollar la tecnología y los avances que el Poder Judicial está implementando. Y hablamos de los datos, de las estadísticas que ellos publican de los casos radicados, los resueltos, el resultado. Y cuando Amarillo nos pusimos a analizar los casos que se radican criminal de ley 54, igual, los de órdenes ex parte, y cuál es el resultado al final del día, es que ni la mitad de los casos proceden. Ese es un problema. Pero muchas veces es que las víctimas también no van a los procesos después, posteriormente, bueno, pues o cambian la versión, porque eso es un problema bien grande en casos de violencia doméstica. Pero eso es un análisis que habrá que hacerlo, pero la realidad en números ahora mismo es esa. Y la estadística que lleva esta y llevo yo en mi oficina es que yo no tengo 5 ni 10 casos en mi oficina y más de 80 casos. Yo no sé cuántos tú manejas. Y yo te digo a ti, yo puedo llevarte una encuesta interna de cuántos casos se están radicando, empiezan las amenazas, los mensajitos de texto de que te van, o sea, de que te empiezan a hacer ya insinuaciones, de que tú has incurrido en conducta. O sea, en los casos de familia, esto es un asunto del que se abusa. Del que se abusa. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que la etapa de regla 6, a mí me parece, y lo hemos hablado María 1.000.000 de veces, es una cosa, es una locura. Tú aprobar cualquier legislación que no venga acompañada de reforzarme las garantías del debido proceso dentro de la regla 6. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que hay maneras, mira, una de las cosas que se podría hacer, ¿verdad? Si no quieren exponer la víctima y lo quieren hacer por declaración jurada, que no haya más remedio, es que la gente declare, porque ahora lo que están haciendo es que la gente solamente va para identificar a la persona. Bueno, y yo entiendo pero antes por lo menos una pregunta que pero sumado a eso, yo cogí a la gente que era el que supuestamente había hecho toda la investigación, que es lo que debería hacer, ¿verdad? Que vaya por investigación, creencia. Yo lo interrogaba y muchas veces la juez veía la otra parte y decía, espérate, no causa con el mismo agente. Pero ahora estratégicamente pero una pregunta, he visto que los fiscales lo único que hacen es para identificar. Pero tú no lo puedes. Yo creo que en ese caso también tienen que dar la declaración jurada. Pero una pregunta. La deben de proveer. Si a mí me preguntan, deberían dar la declaración jurada. La persona Tengo una pregunta para ustedes. Ok. Yo sé que los casos ya lo sabemos, a nivel de regla 6 se puede someter por el expediente que ya ustedes explicaron, que es mediante declaración jurada y todo eso, pero tiene que ser así, o sea, pudiese un fiscal pasar su prueba como normalmente ocurriría en cualquier otro trámite. Puede, pero pues, bajo su discreción, una discreción que es una tiene el fiscal. discreción, pero bajo su discreción lo que están haciendo, nada impide que sea de esa manera. Nada lo impide, no. Claro. Mira, allá un poco, nos hemos desviado un poco del tema. Retomando a lo que estábamos discutiendo, bueno, ya hablamos bastante de la presculpatoria. Yo les pregunto, porque también entre las medidas que nuestra genia Asamblea Legislativa piensa que va a resolver los problemas criminales en Puerto Rico está que estos son medidas para las gradas, porque tenemos casos que están 2 semanas en los medios, está todo el mundo alborotado, ¿y qué hacemos? Vamos a ver qué nos inventamos para resolver esto, y en realidad son cosas que me parecen locura. ¿Qué ustedes piensan de esta propuesta de que se establezcan unas guías para los jueces para cuando les toque fijar la fianza, pues se tengan que dejar llevar
por esa guía. Porque yo les voy a decir una cosa, yo creo que han habido en los últimos años varias medidas legislativas para quitarle discreción a los jueces. Y si tú estás llegando ya al punto en el que tú estás legislando para tú quitarle discreción a un juez, perdóname, el mensaje que tú me estás dando a mí es que los jueces en este país no sirven. Y yo le tengo que decir cómo hacer su trabajo. Pues entonces vamos a evaluar la ecuación y a lo mejor requerirá que hagas una mejor evaluación de a quienes está nombrando el Ejecutivo y tú estás confirmando que venir entonces a querer aprobar medidas de emergencia para tener a la gente tranquilita con cosas como lo del grillete, y este asunto de la fianza. ¿Qué ustedes piensan, tú como fiscal y tú como juez que estuviste ahí? Bueno, porque vamos a empezar, antes de que me conteste eso, ¿qué es la fianza? Porque yo creo que la gente no tiene claro qué es la fianza. O sea, la gente piensa que esto es para evitar que se cometa un delito y la realidad es que eso no es. Bueno, pues yo voy a decir lo que es la fianza y después le doy el turno a Polet. La fianza es un derecho constitucional que tiene cualquier acusado de delito grave que garantiza su comparecencia. Garantiza que esa persona presta este dinero y yo garantizo que en las etapas criminales posteriores voy a ir. La fianza se evalúa de dos formas. Primero, que garantiza la comparecencia y balancea con la peligrosidad. O sea, si esta persona, yo tengo un informe del programa de servicio con antelación al juicio. Lo que le llaman OSAG. Exacto, OSAG, que ahora es PESAC. Que me establece que esta persona puede ser, ha sido fugitiva, tiene reincidencia habitual, se ha cambiado la identidad. Peligrosidad. Evidentemente, el juez tiene ahí una medida de decir, yo le voy a imponer una fianza bien alta para garantizar su comparecencia, porque esta persona... Pero siempre es para garantizar la comparecencia. Siempre para eso nada más. Yo pienso que antes de verdad hacer cualquier medida, deben verificar si la verdadera problemática es incomparecencia. Exacto. Porque realmente yo no he escuchado casos que se hayan ventilado públicamente de que esta persona se fugó, que hay una alta en comparecencia en los tribunales. Realmente, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué están buscando para hacer esta ley? ¿Cuál es el problema? Si es la alta incidencia criminal, pues yo entiendo que ahora mismo hay una presunción de inocencia cuando una persona va, ¿verdad? Está enfrentando un procedimiento. Tú tienes que ir con esa mentalidad. Hay una guía que establece las mismas reglas de procedimiento criminal, pues peligrosidad, incomparecencia, ese tipo de cosas. Porque ahora mismo hay muchos delitos que, como los de violencia doméstica, que es por ley llevan un grillete electrónico. De acuerdo. Que un grillete electrónico se implementó para cuestión de seguridad. Si esa persona se supone que esté en el lugar y sale del perímetro, pues empieza a sonar y eso se vuelve como loco. Pues entonces si es por fiador, el fiador también tiene que buscar esa persona y hay una garantía ya de seguridad donde la persona pues puede tener y se cumple con lo que busca la ley y la seguridad. Hay que buscar cuál es el problema que se quiere resolver. Los casos de violencia doméstica, que es los casos que más están sonando, implementan leyes y leyes. Lo que ha salido no es tanto por los casos de violencia doméstica, es más bien porque han sido otro tipo de delitos, pero es como que, porque en este caso que fue te erradicaron por conducir embriaguez, te dieron tanto, y en este que era un asesinato te dieron menos, y esos han sido como que el tipo de casos que se han estado planteando, pero es lo que dice Sarieli. Eso es prejuzgar. Claro, y es lo que dice Sarieli, o sea, el juez no llega a eso en un vacío. No. Cuando el juez va a analizar eso, hay un informe que le prepara a PESAC con unas recomendaciones, y a lo mejor tú ves el delito del que se está acusando algo bien grave y tú quisieras, pero es que vuelvo, porque es que la fianza tienen que dejarla de ver como un asunto punitivo. Es que lo ven como punitivo. Es que mira lo que pasa. Tú tienes un caso de asesinato, que cuál peor delito es asesinato, mató, o se le imputa que mató. Pero esa persona es primer ofensor. Esa persona es una persona que tiene buenos nexos con la comunidad. Es una persona trabajadora. Es una persona que tiene garantías de comparecencia y no tiene récord previo. Que no ingiere sustancias controladas, que no ingiere alcohol. Y no demuestra ninguna peligrosidad. Pues el juez en su discreción dice, esto es una persona que va a comparecer, este es el récord que tiene,
¿por qué le tengo que poner una fianza de $1,000,000 si es que está iniciando el proceso y hay una presunción de inocencia? Yo determino causa, pero le pongo una fianza que pueda comparecer versus un caso de apropiación ilegal, que es un caso donde se llevó algo y no hubo violencia, pero esta persona es reincidente habitual. Esta persona tiene malas reputación social. Esta persona en la comunidad dicen que lo que hace es vender drogas. Pues evidentemente el juez dice, aunque son delitos diferentes y la apropiación ilegal es mucho menos grave, pues el juez le pone una fianza mayor porque tiene el récord anterior, porque sabe el historial previo. Bueno, las guías serían buenas mediante la razonabilidad. Si la persona si tiene buena reputación, pues empiecen de $1, que empiecen de $1. Será quitarle entonces las funciones a pesar para que el legislador le ponga esa responsabilidad. Es que si empiezan de $1 a un límite, ¿verdad? Si la persona tiene casos previos, pues si tiene casos previos empieza de 5,000, por decirte un número. Si la persona que tú dices que del informe que se le entregue, exacto, estén los parámetros, sí, eso está pero muy empieza de bien. $1. Eso está bien. Que haya una guía como punto, esta persona incumplió con esto, pues aquí empieza aquí. De esa manera ustedes no lo ven mal. No, yo no lo veo mal. Pero que eso dentro de la razonabilidad. Yo concurro con ambas. Y yo digo, esta muchacha es tan tímida, Sarely, cuando engalanaba la judicatura, tuvo a bien ver el caso el asesinato de mi hermano. Y cuando se fue a la etapa de la fianza, fue coetáneo. Todos recordamos el caso no recuerdo dónde era, de un país, no sé si era hindú, lo siento, que mató al perro en el campo de golf. Ajá. Eso fue en Río Grande. Río Grande, gracias. En Río Mar creo que fue. Sí, en Río Mar. Y la fianza por el asesinato de mi hermano fueron $5,000. Por el asesinato, por matar al perro, fueron $50,000. Se tiene que establecer algún tipo de parámetro. Ahí está el problema. Que no concomite en contra. Era un extranjero que a lo mejor eso tuvo algún grado de peso. Sí, pero era un 2022 en aquel momento. Un avión privado y se No. Pero que conste que yo no puse la fianza. No solamente eso, sino que yo reconozco hoy mi admiración hacia Sarely subió todavía. Si ya no podía subir más, subió más cuando ella determinó lo que tenía que determinar, que no era lo que yo hubiera querido. Me voy a reservar qué fue lo que determinó. Obviamente no fue lo que yo quise. Esta persona está en la libre comunidad. Pero ella la cantó como la vio. Con lo que se le presentó. Claro, ella no tuvo nada que ver con la fianza, yo lo reconozco. Pero me pareció como tan chocante. De hecho, tuvo mucha cobertura por la Comay. ¿Cómo es posible? Lo puso en una rayita y salía, bendito, en paz descanse, mi querido hermano, y este señor que mató un perro, que yo soy una animal lover recalcitrante. Vamos a estar claros. O sea, no estoy diciendo, hay un perro, no estoy diciendo de esa manera. Pero no guardaba un paralelismo. 50,000 vis a vis 5,000. O sea, yo sí entiendo que hay que... Por eso la guía... yo entiendo la necesidad de la guía. Las guías, de acuerdo al delito, que eso también, ¿verdad?, implica la peligrosidad, porque el delito de asesinato es un delito mucho más peligroso que, como dice la compañera, una apropiación ilegal. Por eso digo que las guías no es que sea algo descabellado, pero tiene que ser dentro del parámetro de la razonabilidad. Es correcto. Dentro de la regla no 218, hay una regla, la 218 de procedimiento que criminal, están los criterios. que ya están los criterios. Con esos criterios se puede hacer una enmienda con esos criterios. Escúchenlo bien, ¿qué regla es? Para que los legisladores apúntenla, para que no vengan a dañarnos esto más de lo que está. No estar celebrando el cumpleaños o la reina de porque belleza. la situación es, han habido legisladores que han sido acusados de ley 54. Es que yo cualquier espero que a todos los que persona, aprobaron esa legislación les radiquen para que le encasqueten un grillete. Cualquier persona para que se dejen de ser tan creativos. Está duro, para que dejen de ser tan creativos. No, es que cualquier persona puede tener a un familiar, un ser querido, alguien que en algún momento... Pero es que, tu marido se levantó y por el lo que no está bravo contigo y va a irse 4 embustes allí, te lo van a endilgar. Eso va a ir, sí o sí.
Y tú sabiendo Así que no es. es verdad. Te digo, es. ella dijo que me iba a matar. Ajá. ¿Y qué prueba tú tienes? Si son dos, porque la ley 54 de ordinario ocurre entre estas dos personas en un Exacto. cuarto, en un delito íntimo. Eso es así. No es que están en la plaza pública. Entonces tú me dijiste o yo te dije. Eso es No, así. no, No, Y mira, mira. y los jueces tienen que tener cuero duro para tener la silla que tienen. Si, No, uno yo si creo- los jueces se dejan llevar por lo que dicen los medios, por lo que dice la gente Deben dejar que de no ser conoce jueces. los hechos. Eso es así. Miren, ahí les digo yo, no le Mira, queda grande la silla. ¿Qué Así fianza, es. qué fianza ustedes le pusieran al amigo de Juanbe con sus exposiciones deshonestas? Ay, Dios mío. Eso es de Chantal. Enséñale Se lo llevas. de Chantal. Esa es la mesa de Juanbe, esta me- es mi esta- mesa. mira, Guácala. Ay. Juanbe, ¿Qué yo, fianza? para beneficio tuyo, ¿Qué fianza ustedes le yo pondrían voy a este a amigo de decir, como Juanbe? yo soy abogada tuya, yo voy a decir que eso es una obra de arte, Eso es caramba. una obra de arte. De aquí, Mira, para que de tenga aquí al Mac. pensada. De Me aquí al encanta, Mac. me De aquí al encanta. Mac. Esta es mi mesa de verdad formalita y esa es la de Juanbe. Ay, con el coñacito. Necesario bien. por demás. No, ya mismo Eric nos va a facturar porque le está acabando todas las botellas. Todas las botellas de más miel. Más miel aquí. No, yo tengo que hablar con Eric para ver qué vamos a hacer para que te esconda el inventario porque tú te las llevas como 10 botellas de aquí. Y las que faltan. Mira. Gracias por estar con nosotras, de Gracias verdad. por Que invitarnos. porque hemos tenido una conversación como si estuviéramos en la oficina. Ahora, de tenemos cualquiera de tenemos nosotras. una invitación abierta. Sí, sí. Porque nos falta tela para cortar. Sí. En la medida que eduquemos a Puerto Rico, no es que seamos la más educada. Hay que traer gente que La sabe gente de tiene verdad. que entender que se haga digerible, Sí. que esto discurra sin nadie es mejor aquí que nadie, pero que la persona que está allá afuera nos puede entender, porque el problema de Puerto Rico es que muchas cosas no las entendemos, y más que nada el ciudadano común. No, y De las acuerdo. felicito que están sacando de hoy, ¿verdad? Estamos grabando un domingo, que están sacando de esto para educar al pueblo. Esto es una labor social, Eso es esto una no es una labor labor legal. social y eso es lo que todo el mundo debe aportar. Nuestro Un De poquito, verdad que un estoy poquito, bien, un poquito. estoy bien orgullosa del trabajo que están haciendo y más orgullosa de poder trabajar casos con ustedes, como los hemos hecho hasta ahora, y siempre las llamo y le doy las gracias. Igual, no me tienes que dar las gracias. No. Igual Chantal, tú sabes que tú eres la opción mía siempre y gracias por eso. Sí, este es el- No, el y Dream Team. abogadas como ustedes, judicatura que pierde una cosa para mí Gracias. invaluable. Fiscal, que así fue que nos conocimos, tú fiscal. Y ahora engalanando la profesión legal, yo las felicito porque hay abogados y hay abogados. Ustedes son unas abogadas. Bueno, pues esto ha sido ya todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la semana que viene en Así Fue. Eso es así. Así fue.